Mi colega robó mi tesis de maestría para conseguir un ascenso y se burló de mi fracaso. Me tomé un año sabático, pero regresé para arruinar su presentación de doctorado con un solo slide. Mi nombre es Elena y mi vida era la biología molecular. No una simple carrera, sino una obsesión que consumía cada hora de mi día y cada rincón de mi mente. Mi proyecto, mi tesis de maestría, era el desarrollo de un biomarcador sintético con capacidad de detectar células cancerosas en etapa temprana con una precisión que superaba cualquier tecnología actual en el mercado. Si funcionaba como yo esperaba, no era solo una tesis, era un avance que cambiaría el paradigma de la detección de enfermedades. Durante 2 años, mi universo fue el laboratorio. Mi compañero, Ricardo, estaba allí conmigo. Ricardo no era el científico de laboratorio, sino el maestro de las relaciones públicas. Él era el orador fluido que sabía impresionar a los patrocinadores, el estratega que manejaba el cronograma y la burocracia del departamento. Yo era el código, la pipeta, el cerebro. Él era el rostro. Nuestra relación se basaba en la confianza ciega, yo creía que nos complementábamos. Yo le daba todos los protocolos de síntesis, los datos brutos de las pruebas y el código de análisis. Él se encargaba de compilarlo todo para las presentaciones trimestrales. Nuestro servidor compartido era nuestro pacto de hermandad científica. El proyecto estaba en su momento cúspide. Habíamos logrado un 98% de precisión en los ensayos de fase y la universidad estaba alborotada. Ricardo me persuadió para que subiera la versión final del protocolo de síntesis al servidor compartido. Necesito el documento maestro para las diapositivas de la próxima semana, Elena. Solo para fines de diseño, me había dicho. Ingenua y exhausta, accedí, sin saber que le estaba entregando las llaves del reino. La traición se manifestó con una frialdad administrativa. Una mañana, el decano del departamento me convocó, no a su oficina, sino a una sala de conferencias con paredes de cristal, lo que inmediatamente me olió a ejecución pública. Allí estaba Ricardo, sentado con una actitud de calma sospechosa, flanqueado por la directora del comité de tesis. El decano, con un tono oficial y desprovisto de toda calidez, me informó que mi tesis había sido rechazada por plagio de protocolo y falta de originalidad fundamental. El shock fue físico. ¿Plagio? Fue Ricardo quien se encargó de la puñalada. Se inclinó sobre la mesa, con esa voz de seda que hipnotizaba a la junta. Lamento esto, Elena. Pero mi investigación, presentada hace 2 semanas, ya había establecido estos parámetros. Usamos el servidor compartido para comparar y notamos que tus resultados, que son excelentes, lamentablemente replican un trabajo ya presentado y aceptado. Es un duro golpe, pero la ciencia exige honestidad. Él había tomado mi trabajo, mi biomarcador sintético, había reestructurado ligeramente la narrativa y lo había presentado como suyo, semanas antes de mi fecha límite. Usó mis propios protocolos para demostrar mi falta de originalidad. Fui expulsada del programa y mi reputación científica, el activo más valioso de un investigador, quedó marcada. Ricardo, en cambio, recibió la beca de doctorado y los fondos asegurados para continuar su trabajo pionero. La humillación alcanzó su punto álgido una semana después. Me encontré con Ricardo en el vestíbulo de la universidad. Él no evitó el contacto visual, de hecho, me interceptó deliberadamente. Me sonrió con esa mirada de lástima condescendiente. Elena, dijo, luciendo un traje nuevo y caro. Debes saber que tu problema fue la lentitud y la complejidad innecesaria. Tu código de análisis era una obra de arte, sí, pero poco práctico para el mundo real. Vuelve a la docencia, donde puedes ser inspiradora. La investigación seria requiere más que solo buenas intenciones. Yo tengo el biomarcador, el doctorado, y tú tienes una mancha que te seguirá por años. Su burla resonó en los pasillos vacíos, un recordatorio constante de mi fracaso. La humillación no me destruyó, me convirtió en un estratega helado. Pasé los siguientes 6 meses en el exilio, trabajando en un laboratorio de control de calidad, observando mi vida desde la periferia. Pero mi mente no estaba en las pruebas de rutina, estaba en el biomarcador.
Yo sabía que Ricardo había robado el 90% del trabajo, pero había una falla de diseño intencional que él había copiado ciegamente sin comprender su significado. Este fallo era la llave de mi venganza. Mi biomarcador sintético dependía de una serie de cálculos intrincados en su fase final que utilizaban un valor crítico, la constante de factor Z. Esta constante era empírica, determinada por horas de ensayo y error. Yo había documentado un valor ligeramente incorrecto en el protocolo inicial que subí al servidor compartido, Z igual a 1.61803. Este era el número áureo de Fibonacci, un valor estético, pero científicamente erróneo. El valor correcto, basado en mi modelo final de resonancia de proteínas, era Z igual a 1.61833. Solo una diferencia de 0.0003. ¿Por qué lo hice? Porque en la investigación colaborativa siempre hay riesgo. La diferencia era tan pequeña que no afectaría los ensayos de fase I, pero en los ensayos a gran escala, la acumulación de error a lo largo de 12 meses de estudio clínico sería catastrófica. La base de datos de Ricardo se llenaría de falsos positivos y falsos negativos acumulados que harían que la precisión del biomarcador cayera de un 98% a un 50% en un año. Ricardo, el hombre de las presentaciones, carecía de la visión científica para recalcular esa constante. Él simplemente la había copiado de mi protocolo y la estaba usando ciegamente en su investigación de doctorado y en la documentación para inversionistas. Mi venganza se convirtió en una operación de sabotaje científico pasivo. Mi objetivo era dejarlo avanzar, dejar que su propia mentira, basada en mi error intencional, madurara y se pudriera. Él usaría mi trabajo para asegurar millones en financiación y un doctorado honorífico. Mi plan era simple, él iba a presentar la validación final del biomarcador sintético ante la junta directiva y los inversionistas de una gran farmacéutica. Sería su momento de gloria absoluta. Yo me aseguraría de que, en medio de su brindis, yo revelaría la prueba irrefutable de la constante incorrecta. Y solo yo, la plagiadora, tenía la llave de ese 0.0003 que destruiría su vida y expondría su fraude. El reloj para el día de su presentación estaba en marcha, y mi regreso al campus sería el espectáculo final. Parte 2. El regreso y la destrucción del doctorado. Continuación del relato. El tiempo es el mejor aliado de la venganza. Yo había esperado un año entero. Un año de ver a Ricardo disfrutar de mi trabajo, asegurar su beca de doctorado y presentarse como el genio que había salvado el proyecto del biomarcador sintético de mi supuesta inestabilidad. Su gran momento, la culminación de su fraude, se programó para un viernes por la tarde, la presentación de validación final ante el consejo académico, los decanos y, lo más crucial, el director de investigación y desarrollo de la farmacéutica global que estaba lista para inyectar 20 millones de pesos de dólares en su investigación. Mi regreso al campus no fue anunciado. Usé mi antigua tarjeta de acceso, que nunca desactivaron, otro pequeño error burocrático, y me vestí con la misma ropa sobria y técnica que usaba en mis días de laboratorio, cero ostentación, máxima autoridad. La sala de conferencias estaba abarrotada. Ricardo estaba radiante, con un traje de diseño y una confianza que emanaba arrogancia. Yo me senté en la última fila, un fantasma invisible. Alistair comenzó su presentación, y mi sangre se heló al verlo pasar por mis diapositivas, mis gráficos, y mi estructura, vendiéndola como suya con total descaro. El nudo de la presentación, el punto que debía asegurar su financiación y su doctorado, era el análisis de la precisión del biomarcador. Ricardo presentó un gráfico impecable. Como pueden ver, señores, dijo con voz de seda, apuntando a una curva que mostraba una precisión del 98.2%. Después de 12 meses de ensayos a gran escala, la constante de factor Z ha demostrado una estabilidad increíble, confirmando que este marcador es el futuro de la oncología temprana. Los decanos asintieron. El representante de la farmacéutica sonrió. El juego estaba casi terminado. Al final de su discurso, el decano abrió la sesión de preguntas. Ricardo miró a la audiencia con una sonrisa victoriosa, esperando los elogios. Yo levanté lentamente mi mano desde la última fila. El decano me reconoció.
su rostro se contorsionó en una mezcla de vergüenza y pánico. Elena, ¿qué estás haciendo aquí? Ricardo, al verme, se puso blanco. Su sonrisa desapareció, reemplazada por una rabia impotente. Tengo una pregunta técnica, Dr. Finch, dije, usando su título aún no otorgado. Mi voz, amplificada por el micrófono de solapa que Ricardo había usado momentos antes, resonó con una calma devastadora. Su gráfico es hermoso, Ricardo. Pero mi pregunta es sobre la base de su estabilidad. Usted basa toda esta precisión en la constante de factor zeta, citando un valor de 1.61803. ¿Podría usted, en este momento, explicar a la Junta y a la farmacéutica la razón física por la cual ese valor es el correcto y por qué no afecta la acumulación de error después de un año de muestreo? La sala se tensó. El representante de la farmacéutica, un hombre con experiencia, se enderezó. Ricardo no era un científico de laboratorio, él era un vendedor. Él no podía explicar mi trabajo. Es un valor empírico, Elena, tartamudeó Ricardo, usando mi nombre con desprecio. Ya ha sido validado. Tu pregunta es irrelevante y destructiva. Es fundamental, repliqué, manteniendo mi voz firme. Porque 1.61803 es el número áureo, una constante estética que yo, intencionalmente, dejé en el protocolo inicial. Pero científicamente, ese valor genera una desviación de 0.0003 en la resonancia molecular crítica. Una desviación minúscula, pero, después de 12 meses y miles de muestras, esa desviación no es cero. Ella se acumula. Me acerqué al estrado, caminando con autoridad. Me dirigí al decano. Pido permiso para demostrarlo. Le llevará 2 minutos. El decano, presa del pánico por el potencial escándalo, no pudo negarse frente al representante de la farmacéutica. Me entregó el control del proyector. Abrí mi laptop y, en lugar de PowerPoint, abrí la consola de comandos. Usando mi propio código, que Ricardo nunca tuvo, ejecuté una simulación de los datos de Ricardo, pero con el valor real de la constante, 1.61833. La pantalla se dividió en dos, a la izquierda, el gráfico hermoso e impecable de Ricardo, Z igual a 1.61803. A la derecha, el gráfico real. La diferencia era grotesca. Mientras que el gráfico de Ricardo mostraba una línea constante del 98%, mi simulación mostró que, después del mes 6, la línea de precisión se desplomaba de forma catastrófica, terminando en un 52% de precisión. Mi biomarcador se había convertido en un simple lanzador de monedas debido a su error. El impacto fue físico. La representante de la farmacéutica se levantó de un salto. La tasa de falsos positivos sería del 48%. Esto no es un avance. Es una responsabilidad legal. Me giré hacia Ricardo, que estaba inmóvil, su rostro de un gris ceniciento. Ricardo, dije, con la voz cargada de la venganza de un año. El biomarcador sintético funciona perfectamente, pero solo con la constante correcta, la que tú fuiste demasiado arrogante para calcular y demasiado perezoso para investigar. Tú robaste el trabajo, pero solo yo tenía la llave de la verdad. La junta directiva no esperó. El decano, con la vergüenza quemándole la piel, ordenó un receso inmediato. El representante de la farmacéutica ignoró por completo a Ricardo y se acercó a mí para pedirme una reunión. Ricardo intentó una última jugada. Es una trampa. Ella me saboteó. Ella es la plagiadora que fue expulsada. Mi respuesta fue la estocada final. Fui expulsada por un protocolo de plagio que usted presentó, Ricardo. Pero el verdadero científico deja un rastro. Y el rastro de su incompetencia está en ese gráfico. Usted no robó solo mi trabajo, usted puso en riesgo la vida de los pacientes de la fase 3 con un biomarcador que era una mentira matemática. La caída de Ricardo fue total. Fue inmediatamente expulsado del programa de doctorado, su beca revocada, y la universidad abrió una investigación por fraude académico. Su nombre se convirtió en sinónimo de la estafa del biomarcador. Perdió no solo su doctorado y su financiación,
perdió la única cosa que realmente quería, el estatus de genio. Yo, en cambio, fui reincorporada con honores. La farmacéutica me dio el contrato de 20 millones para la investigación, bajo mi dirección. El decano me pidió disculpas públicas. La venganza más dulce no fue solo que Ricardo cayera, fue que él cayó por un error que yo sembré, y que la única persona que pudo exponerlo fue la misma mujer a la que él había dicho que se dedicara a la docencia. Mi regreso al campus fue la prueba de que en la ciencia, la verdad, no la arrogancia, siempre tiene la última palabra. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.